Bienvenidos todos a nuestra clase 10 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo lo que demostramos, lo que vimos en la última clase, en la clase 9. Consideramos esta proposición 1.38, que ¿qué es lo que nos dice esa proposición que vimos la clase pasada? Que si tomamos G, un grupo, y tomamos S, un subgrupo de G, ¿sí? Entonces, cualesquiera dos clases laterales izquierdas o derechas de G son iguales o disjuntas, ¿no? Eso es lo que demostramos, lo último que demostramos en la clase pasada, ¿sí? Que clases laterales izquierdas, clases laterales o son iguales o son disjuntas, ¿no? Ya sean clases laterales izquierdas o derechas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer va a ser considerar el conjunto R de todas las clases laterales derechas conforme G va corriendo en todos los elementos del grupo, ¿no? ¿Sí? R va a ser el conjunto de todas las clases laterales derechas SG, tales que G está en el grupo G. Entonces, en los ejemplos que hemos visto en clases pasadas, ¿qué es lo que hemos visto? Sabemos que puede pasar que el elemento A sea distinto del elemento B en el grupo G, pero sin embargo, determinar la misma clase lateral es la misma clase lateral, ¿no? Es decir, que la clase lateral determinada por A es lo mismo que la clase lateral determinada por B, ¿no? Entonces puede pasar eso. Entonces, para evitar repeticiones, vamos a considerar el siguiente conjunto y contenido en G con la siguiente, con la siguiente propiedad. ¿Cuál es? Va a ser la propiedad estrellita. Esta propiedad estrellita que va a tener dos partes, ¿sí? La primera parte, ¿qué va a decir? Lo que nos dice es que si yo me agarro una clase lateral derecha arbitraria en el conjunto R, o sea, me estoy agarrando una clase lateral derecha arbitraria, entonces existe un elemento A en el conjunto I, tal que la clase lateral derecha determinada por el elemento A es lo mismo que la clase lateral derecha determinada por el elemento G, ¿sí? Entonces, el conjunto I satisface esa primera propiedad, y la segunda propiedad que va a satisfacer el conjunto I va a ser la siguiente. Si tenemos A y B elementos del conjunto I y resulta que A y B son distintos, entonces la clase lateral derecha determinada por el elemento A es distinta de la clase lateral derecha determinada por el elemento B, ¿sí? Entonces, con esto se tiene lo siguiente. Pues se tiene que, cuando yo agarro el conjunto de todas las clases laterales derechas, o sea, es el conjunto R de todas las SG, tales que G está en G, ¿sí? Ese conjunto va a ser lo mismo que el conjunto de las clases laterales SA, tales que A está en el conjunto I. La ventaja de escribirlo, la ventaja de indexar sobre el conjunto I en vez de indexar sobre todo G, es que por como estoy escogiendo ahí, que satisface esta propiedad 2, entonces va a resultar ser que en este conjunto, cuando indexo sobre los elementos de I, ya aquí ya no hay repeticiones, ¿sí? Entonces, para que quede claro cómo se toma el conjunto I, pues hagamos un ejemplo. ¿Cuál va a ser el siguiente ejemplo? ¿Ok? Entonces podemos considerar nuestro grupo de permutaciones con tres elementos, S3, y vamos a considerar S, el subgrupo de S3, que solamente tiene dos elementos, ¿no? Que es el que tiene la permutación identidad y la transposición 1, 2. Entonces, este S es un subgrupo de S3. Entonces, cuando yo agarro todas las clases laterales derechas, si agarro así R como el conjunto de todas las clases laterales derechas, pues en un principio tendría yo que hacer ¿qué? Multiplicar S por cada elemento G en G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Pues multiplico S por el elemento 1, esto me determina esta clase lateral. Luego tengo la clase lateral S, determinada S por la transposición 1, 2. Luego tengo la clase lateral S por la transposición 2, 3. La clase lateral S por la transposición 1, 3. La clase lateral S por el ciclo 1, 2, 3. Y la clase lateral S por el ciclo 1, 3, 2, ¿no? Entonces tenemos esto. Pero ¿qué es lo que pasa? En la clase pasada, cuando vimos la definición de clase lateral, tanto derecha como izquierda, ¿qué es lo que vimos? Vimos que, que la clase derecha determinada por la permutación identidad es lo mismo que la clase lateral derecha determinada por la transposición 1, 2. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que esta coincide con esta, ¿sí? Y luego también vimos en la clase pasada, si ustedes checan el video de la clase pasada, vimos que la clase lateral derecha determinada por la transposición 2, 3 era lo mismo que la clase lateral derecha determinada por el ciclo 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos que S2, 3, tenemos que S2, 3, esta clase es lo mismo que la S1, 2, 3, ¿no? Es lo mismo que esta, ¿sí? Y por último, vimos también en la clase pasada que la clase derecha determinada por el 1, 3 es lo mismo que la clase determinada por el 1, 3, 2. Entonces lo que tenemos en realidad es que esta clase lateral es lo mismo que esta clase lateral, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿quién va a ser nuestro conjunto I? Nuestro conjunto I dice que nuestro conjunto I debe ser un subconjunto del grupo G, de tal forma que si yo tomo dos elementos A y B en I que son distintos, entonces me determinan clases laterales distintas, ¿sí? Y para cada clase, toda clase lateral está representada por una clase lateral SA, donde A está en I, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser en este caso, por ejemplo, podemos tomar I igual a la transposición, a la permutación de identidad. Con esto, incluyo esta y esta, tomando el 1, el 2, 3, pues incluyo esta azul y esta azul, ¿no? Porque son la misma. Y tomando el 1, 3, pues incluyo esta, ¿no? Que es lo mismo que esta. Entonces, cuando yo considero al conjunto de todas las clases laterales escritas así, aquí pareciera que están apareciendo repeticiones, ¿no? Sí, pero cuando lo escribo de esta forma no hay repeticiones. Entonces, en realidad, como conjunto, este conjunto R es lo mismo que este conjunto R, ¿no? R, el conjunto que tiene a la clase lateral S por 1, a la clase lateral S2, 3, a la clase lateral S1, 3, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, recordemos unas nociones básicas de conjuntos. Entonces, recordemos que en un conjunto no hay repeticiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo tenemos? Tenemos que en un conjunto no se permiten repeticiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El conjunto que tiene al 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, es lo mismo que el 1, 2, que el conjunto que tiene al 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como convenciones sabemos que en teoría de conjuntos no se permite un elemento en un conjunto se cuenta solo una vez, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí hay repeticiones del 1, 1, 1, cuando yo tomo el conjunto formado por esos elementos, entonces nada más se toma una vez. En realidad hay una noción más general que es la noción de multiconjunto, donde sí se permiten repeticiones, pero ahorita no nos va a interesar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que a pesar de que puede ser que dos elementos distintos, A y B,
me determinen clases iguales cuando yo estoy tomando el conjunto R de todas las clases laterales derechas, ¿sí? Entonces, cuando yo considero conjuntos, sabemos que a pesar de que haya repeticiones en la notación ya reducida, ya no va a haber repeticiones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? En realidad, este conjunto es lo mismo que este, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo ya considero esta acá, yo ya lo puedo considerar como si, como si ya no hubiera repeticiones, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando ya lo considero como conjunto, ya aquí no hay repeticiones eh, a pesar de que estemos tomando G en G, ¿sí? Y es por esto, ¿no? ¿Sí? Ok. Y la necesidad de construir el I con la propiedad estrellita estas, con la propiedad esta estrellita, que es que es la propiedad de esta estrellita que tiene dos condiciones, es para lo siguiente. Entonces, esta es una noción básica que se ve en álgebra superior. ¿Qué es lo que nos dice esta noción? Tomamos X, un conjunto no vacío, ¿sí? Entonces, una partición de X consiste de una familia de subconjuntos no vacíos de X. Tenemos una familia de subconjuntos no vacíos de X, es decir, X sí es distinto del vacío para todo Y en Y. Tal que, ¿qué pasa? Tal que eh, si Y es distinto de J, el conjunto XY es disjunto del conjunto XJ, ¿no? Es decir, XY intersección XJ es igual al vacío, si Y es distinto de J. Y la otra propiedad, ¿no? De que X se escribe como la unión de todos los conjuntos que forman a mi partición, ¿sí? Muy bien. Y entonces, aquí es donde necesitaba en la siguiente proposición, lo que vamos a ver va a ser que el conjunto de las clases laterales derechas forman una partición del grupo G, ¿sí? Pero para que se cumpla la definición de partición, necesitamos que elementos distintos me produzcan conjuntos disjuntos, ¿sí? Y entonces, eh, acá, si sabemos que si pasaba que elementos distintos me producían el mismo elemento SA igual a SB, entonces ya no está conduciendo, ya no está satisfaciendo la propiedad de ser, la primera propiedad de partición, ¿no? De que elementos distintos te produzcan conjuntos disjuntos. Entonces, como puede pasar que esto pase y esto pase, entonces por eso es que tomamos este conjunto, ¿no? ¿Sí? Donde en este conjunto I hemos eliminado esa propiedad, ¿no? Satisface que si son distintos, si A es distinto de B, entonces la clase lateral determinada por A es distinto de la clase lateral determinada por B, ¿sí? Entonces por eso es que queríamos este conjunto I, porque necesitamos que se satisfaga esta propiedad 2, que está relacionada con esta propiedad de ser disjunto, de que el conjunto XY es distinto del conjunto XJ, si Y es distinto de J, ¿no? Entonces, pues bueno, hagamos la proposición la proposición que les decía. Entonces, ¿qué nos dice esa proposición? Sea G un grupo. Entonces, sea G un grupo, y tomamos S, un subgrupo de G. Recordemos que el menor o igual en este curso va a significar, cuando estemos hablando de grupos, va a significar que ese es un subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Estamos, ok, entonces tomo G un grupo y un subgrupo S de G. Entonces,
Ok. Consideremos R, el conjunto de todas las clases laterales SG, determinadas por el conjunto de todas las clases laterales SG, determinada por los elementos de G, ¿no? ¿Sí? O sea, que G está en G. Entonces, no me fijo en el conjunto de todas las clases laterales, ¿sí? De todas las clases laterales derechas. Laterales derechas. Y tomamos I, un subconjunto de G, con la propiedad estrellita, ¿no? La propiedad asterisco, y la propiedad asterisco era esta, ¿no? Eh, es esta propiedad que tiene estas dos condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos un conjunto y tomamos I que satisfaga la propiedad estrellita. Ok. Entonces, va a resultar que R, que lo puedo escribir así, como el conjunto de todas las clases laterales derechas, y que sabemos por cómo se construyó I, que es el conjunto de todas las clases laterales derechas determinada por elementos de I. Entonces, esto es una partición de G, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este conjunto, el conjunto de todas las clases laterales derechas, ¿sí? Forma una partición del grupo G. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que checar? Lo que tenemos que checar es que esta familia de conjuntos sea una familia no vacía, ¿no? Entonces, primero veamos que entonces, primero, notemos que la clase lateral derecha SG es distinto del vacío para todo G en G. ¿Por qué pasa eso? En, en efecto, como S es un subgrupo de G, ¿qué es lo que pasa? Como ese es un subgrupo de G, el elemento neutro del grupo G está en S, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que G va a ser lo mismo que el neutro de G por G, y y ese está en S de G, ¿no? En SG. Sí, entonces, este elementito está aquí. ¿Por qué? Porque se escribe como el producto, que es lo mismo que G, se escribe como el producto de un elemento en S, y este elemento está en S porque ese es un subgrupo con G, ¿no? ¿Sí? Entonces, este elemento está acá, y por lo tanto, SG es distinto del vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tenemos que todos
todas las clases laterales derechas son conjuntos no vacíos, ¿sí? Ok, que es el mismo que el conjunto de todas las clases laterales derechas determinadas por los elementos de I, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos falta checar para ver que es una partición? Ya vimos que son no vacíos, nos falta checar que tienen intersección disjunta, ¿no? Entonces, sean A y B. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ay, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir, este es este conjunto R, es el conjunto de todas las clases laterales derechas, y esto lo puedo describir a través de las clases laterales derechas determinadas por I, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es que este conjunto, el conjunto de todas las clases laterales derechas determinada por I, es una partición, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces me tomo dos elementos, sean A y B, elementos de I, ¿no? ¿Sí? Tomamos elementos de I y ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar, por demostrar que si, por demostrar que si A es distinto de B, A es distinto de B, entonces SA intersección SB es igual al vacío, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar para ver que estos conjuntos, para ver que estos conjuntos me determinan una partición, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, como A, entonces supongamos que A y B, que A es distinto de B, ¿no? Que A es distinto de B. Por la propiedad 2, por la propiedad 2 de la condición estrellita, dejen escribirlo propiedad, ¿no? Por la propiedad 2 de la condición estrellita. ¿Qué me decía la condición estrellita? La condición estrellita, la parte 2, me dice que si tenemos dos elementos de I, si tomamos dos elementos de I que son distintos, entonces determinan clases laterales distintas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces entonces estoy tomando dos elementos en I que son distintos. Entonces, por apropiados de la condición estrellita, tenemos que la clase derecha determinada por A es distinta de la clase derecha determinada por B. ¿Sí? Pero por la proposición esta con la que iniciamos la clase de hoy, que es la proposición 1.38, ¿qué me dice 1.38? Me dice que dos clases laterales izquierdas o son iguales o son disjuntas, ¿no? Pasa una de dos esas cosas, ¿sí? O son iguales o son disjuntas. Entonces, aquí me estoy tomando dos elementos A y B, cuyas clases laterales derechas no son iguales, ¿no? Entonces, si no son iguales por 1.37, ¿qué es esa? Tenemos que necesariamente son disjuntas, ¿no? Tenemos que SA intersección SB
es igual al vacío. ¿Sí? Eso es 1.37. 1.37 aquí, ¿no? Ah, no, es 1.38, ¿no? 1.38 aquí. Dejen, corrijo la numeración. Uy, acá está. ¿Sí? Y entonces ya satisface la primera propiedad de ser, eh, de ser una partición, ¿no? Satisface esta propiedad. Y ahora que hay que checar esta propiedad. Y que checar esta propiedad es, ahora veamos que G es la unión de quién, de las clases derechas de SA, donde A va corriendo en I. ¿Sí? Ahora veamos esto. Entonces, pues por contenciones, ¿no? Por contenciones. Por contenciones. Entonces, primero notemos que la clase lateral SA, esa está contenida dentro de G para todo A en I, ¿no? ¿Sí? Entonces, el conjunto de todos los productos de elementos de S con A está contenido dentro de G, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, cuando yo tomo la unión de todas ellas sobre A en I, esto sigue quedando dentro del conjunto G, ¿sí? Entonces, eso demuestra una contención. Ahora veamos la otra contención, ¿no? Ahora veamos, chequemos, que ¿qué? Que G está contenido dentro de la unión sobre los A en I de SDA, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomarme un elemento en G y demostrar que G está acá y que esté en esta unión, lo que quiere decir que va a estar en algún SA para algún A en I, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues me tomo G en G. Entonces, ahora chequemos qué es esto. Entonces, en efecto, sea G en G. En G. Entonces, consideremos la clase lateral derecha determinada por G. La clase lateral derecha determinada por G, y ese está en R, ¿no? Donde R es el conjunto de todas las clases derechas, ¿no? ¿Sí? Pero dijimos que R también se puede escribir como todas clases derechas, donde los A van a estar corriendo sobre el conjunto I que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces consideremos SG aquí. Entonces, si SG está en este conjunto, entonces necesariamente SG es algún SA para algún A en I, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues vemos esto. Entonces, S por G es igual a SA para algún A en I. ¿Sí? Ahora bien, como ese subgrupo, como S es un subgrupo de G, ¿sí? Tenemos que el elemento neutro de G está en S, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que entonces G lo puedo escribir como el elemento neutro multiplicado por G. Y eso está en la clase lateral derecha determinada por G. ¿Sí? Este elementito 1 por G está en S por G. ¿Por qué? Porque el 1 de G, el neutro de G, está contenido dentro de S, ¿no? Sí, entonces G está en SG, pero lo que sabemos es que eh, SG es exactamente, SG es exactamente SA, ¿no? Eso fue lo que dijimos aquí, ¿no? SG es igual a SA para algún A en I, ¿sí? Por lo tanto, G está en SA para algún A en I, A en I, y por lo tanto, cuando yo tomo todos los elementos de G, esos van a estar contenidos dentro de la unión sobre todos los A en I de las clases laterales SA, ¿sí? Y como ya teníamos la igualdad, por lo tanto, la otra contención, perdón, por lo tanto, G es la unión sobre los A en I de SA y así. El conjunto de todas las clases derechas determinadas por el subgrupo, ¿sí? Por el subgrupo S, por el subgrupo S, que dijimos que es lo mismo que esto, que las clases derechas SA, tal que A está en I. Entonces, esto es una partición. Es una partición. Es una partición de G. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que me está, qué es lo que queríamos, ¿no? Queríamos que en este resultado, queríamos que si yo tenía G un grupo y un subgrupo, entonces el conjunto de todas las clases laterales derechas determinadas por S es este que lo puedo escribir de esta otra manera, va a ser una partición del grupo G. ¿Sí? Ok. Entonces, pues bueno, entonces tenemos el siguiente teorema que es 1.40, proposición 1.40, que nos dice, ok, entonces antes de enunciar la proposición, entonces una nota, dado G un grupo y S un subgrupo de G, ¿sí? Entonces puede pasar que la clase derecha determinada, que la clase derecha determinada por un elemento, a ver, que la clase derecha determinada por un T en S sea distinto de la clase derecha determinada, de la clase izquierda determinada por T, para algún T en G, ¿no?
Entonces, en la proposición anterior que vimos, eh, que el conjunto de todas el conjunto de todas las clases laterales derechas forma una partición de mi grupo G, ¿no? Entonces, pod- entonces, cuando yo considero todas o derechas o izquierdas, también se vale lo mismo para las izquierdas, ¿no? Entonces, eso me cubre a todo, cuando yo uno todas esas clases, eso me cubre todo el conjunto. Pero puede pasar que la clase derecha determinada por el elemento T no coincida con la clase izquierda determinada por el elemento T. Un ejemplo de esto se vio ejemplo de esto se vio en la clase pasada. Se vio en la clase pasada, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que estos conjuntos, a pesar de que este conjunto puede ser distinto de este conjunto, cuando yo considero el conjunto de todas las clases laterales derechas y yo considero el conjunto de todas las clases laterales izquierdas, va a resultar que esos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¿sí? Y ese es el siguiente resultado. Entonces, teorema, ¿qué número fue? Este fue número 39, 140, teorema 140. Teorema 140. Uno punto 40, ¿sí? Ok. Entonces, para esto vamos a considerar un grupo. Entonces, sea G un grupo. Y vamos a considerar S un subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces el número de clases derechas. Entonces, el número de clases derechas de clases laterales derechas es el mismo que el número de clases laterales izquierdas. Que el de clases laterales izquierdas. ¿Sí? Ahorita demostramos esto de forma sencilla. Sí, la demostración es como sigue. Entonces, pues consideremos el conjunto de todas las clases laterales derechas, entonces sea R, el conjunto de todas las clases laterales derechas, SG, tras que G está en G, ¿sí? Las clases laterales derechas. Y consideramos L, el conjunto de todas las clases laterales izquierdas determinadas por los elementos de G. Clases izquierdas. ¿Sí? Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver que, lo que queremos ver es que el conjunto R
tiene la misma cardinalidad que el conjunto L, ¿no? Entonces lo que queremos ver es que hay una función biyectiva de R en L, ¿sí? Entonces definamos una función, definamos una asignación, porque todavía no sé qué es función, ¿sí? Definamos una asignación que la voy a anotar como F, que va a ir de las clases laterales derechas a las clases laterales izquierdas, como sigue. F de una clase lateral derecha, S por G. O sea, si uno quisiera hacer, si a una clase lateral, si a una clase lateral derecha, yo la quiero asociar a una clase lateral izquierda, entonces la manera obvia de hacerlo sería esta, ¿no? La clase lateral eh, derecha SG, ¿a qué clase lateral izquierda ustedes lo mandarían? Pues a la GS, ¿sí? Esa es la forma obvia, digamos, ¿no? Pero resulta que así definiendo así que esta clase lateral vaya a esta clase lateral izquierda, no va a funcionar. Es casi, entonces la que queremos es casi esta, haciéndole un pequeño arreglito. ¿Cuál es el pequeño arreglito que le vamos a hacer? Es, en lugar de considerar G, va a ser considerar G a la menos 1 por S, ¿sí? Y entonces esa va a ser la asignación. Entonces a la clase lateral derecha SG la vamos a mandar a la clase lateral izquierda determinada por el inverso de G. O sea, va a ser, o sea, la SG lo vamos a mandar a la G, la menos 1, por S. Ok. Y entonces notemos aquí que pasa algo, ¿no? Que esta asignación que va de R en L, ¿cómo la estoy definiendo? Que a esta clase SG le estoy mandando a la clase G a la menos 1S, ¿no? Pero sabemos, pero entonces esta asignación, por cómo la estoy definiendo, depende totalmente del elemento G, ¿no? ¿Sí? Bueno, depende del elemento G, así como la estoy definiendo. Pero podría pasar que haya otra clase SA, tal que esa clase SA sea lo mismo que la clase SG, ¿no? A pesar de que G y A sean distintos, ¿sí? Entonces lo que tendría que demostrar es que el elemento G a la menos 1S es lo mismo que el elemento A a la menos 1S, ¿no? Y eso es lo que queremos ver, es que está bien definida, o sea, que no depende del representante de la clase que estemos tomando, ¿sí? Entonces definimos una asignación F que va de ese G en G a la menos 1. Entonces veamos que está bien definida. Entonces veamos que F está bien definida. Está bien definida. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues supongamos, en efecto, supongamos, supongamos que ¿qué? Que la clase SA es lo mismo que la clase SB, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Supongamos que la clase SA es lo mismo que la clase SB. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que entonces F de S de A es igual a F de S de B. Es decir, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Es decir, lo que tengo que demostrar es que por cómo se está definiendo esta asignación F, de esta manera, lo que tengo que demostrar es que esto es exactamente que A a la menos 1 por S es lo mismo que B a la menos 1 S, ¿no? Lo que queremos ver es que si SA es igual a SB,
Entonces, A a la menos 1S es lo mismo que B a la menos 1S, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos que la clase lateral derecha es lo mismo que la clase lateral derecha determinada por A, es lo mismo que la clase derecha determinada por B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? En la clase pasada vimos un criterio para saber cuándo dos elementos determinan la misma clase lateral, ¿no? ¿Y qué fue lo que vimos? Entonces, en clases pasadas, vimos que si SA es igual a SB, entonces, eh, como les decía, es como si yo multiplicara esta igualdad por el elemento b a la menos 1 acá y b a la menos 1 aquí. Y entonces aquí me queda, se me va me queda el elemento neutro del grupo y acá me queda b a la menos 1, ¿no? Entonces lo que nos dice es que entonces a por b a la menos 1 está en S, ¿sí? Entonces, si pasa que la clase SA es lo mismo que la clase SB, entonces va a pasar que A por B a la menos 1 está en S. Por otro lado, utilizando el mismo resultado, por otro lado también sabemos, utilizando el mismo resultado S, sabemos que la clase lateral A a la menos 1 S es lo mismo que B a la menos 1 S, que estas clases laterales izquierdas son iguales. Sí, solo sí, que para obtener la condición otra vez es como si yo multiplicara A por el lado izquierdo de esta igualdad, multiplico A acá y también multiplico por A acá, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, lo que tengo es que esto pasa así, solo así. A por B a la menos 1, más bien dicho, ya, bueno, ya, ajá, A por B a la menos 1 está en S, ¿sí? Y este es el mismo resultado de la clase pasada, ¿no? Eso es clase pasada. Entonces, de que SA sea igual a SB, vimos que implica que A por B a la menos 1 está en S. Y aquí, ¿qué estamos diciendo? Que si A por B a la menos 1 está en S, entonces necesariamente A a la menos 1S es lo mismo que B a la menos 1S, ¿no? Entonces, por lo tanto, A a la menos 1S es igual a B a la menos 1S es igual a B a la menos 1S. Y por lo tanto, F está bien definida. Bien definida. ¿Sí? Y entonces, aquí en la prueba de que esté bien definida, es donde se utiliza el hecho de que a la función, a la clase derecha SG lo mande a la clase izquierda G a la menos 1S. Si ustedes ponen GS en lugar de G a la menos 1S acá, entonces, y quieren hacer la misma prueba que hicimos aquí, van a ver que no va a salir. Entonces, necesariamente tiene que ser así para que la prueba salga, ¿sí? Ok, entonces F está bien definida. Ahora veamos que F es inyectiva. Entonces, veamos F inyectiva. F inyectiva. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, sean dos clases laterales derechas, SA y SB en R, tal que ¿qué?
tal que f de SA es lo mismo que f de SB. Entonces tomamos dos clases laterales derechas tales que mediante la función f van a dar a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Para demostrar que es inyectiva, por demostrar que la clase SA es lo mismo que la clase SB, ¿no? Si van a algo, si van a algo igual, era porque ya eran iguales, ¿sí? Ok. Entonces, FSA igual a FSB implica, ¿qué es lo que implica? Que por como se define la F, que A a la menos 1 S es lo mismo que B a la menos 1 S. Y entonces, otra vez, por el mismo teorema que dijimos de la clase pasada, por teorema de la clase pasada, de clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo mismo que pasa aquí, ¿no? Estas dos clases son iguales, sí, solo si A por B a la menos 1 está en S. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por teorema de la clase pasada, tenemos que A por B a la menos 1 está en S, y por el mismo teorema, y por el mismo teorema, teo- y por el mismo teorema, tenemos entonces, que la clase lateral SA es lo mismo que la clase lateral SB, y por lo tanto F es inyectiva. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, F es inyectiva. Ok. eh, eh, ajá. Y ahora F es suprayectiva. ¿Por qué F es supra? Eso ya es más o menos fácil, ¿no? Entonces quiero ver que quiero ver que esta F que va de esta R en L es suprayectiva, ¿no? Entonces me tomo una clase izquierda, ¿no? Y quiero ver de qué clase viene. Entonces, pues eso es muy fácil, ¿no? Por cómo se define. Entonces, en efecto, dada una clase lateral izquierda GS en L, quién le pega mediante la función a esta clase? Tenemos que F de G a la menos 1, de SG a la menos 1, SG a la menos 1, le pega a la GS y por lo tanto F supra, ¿no? ¿Sí? Y entonces si F es supra y F es inyectiva, por lo tanto F es biyectiva. F biyectiva. F es biyectiva. Y así, pues como es biyectiva, la cardinalidad del conjunto de todas las clases derechas es lo mismo que la cardinalidad del conjunto de todas las clases izquierdas, ¿sí? Y eso acaba la prueba, ¿no? De este resultado, que el conjunto de todas las clases derechas tiene la misma cardinalidad que el conjunto de todas las clases izquierdas. Y ese numerito, pues es, bueno,
Y esa cardinalidad, pues, tiene nombre, se va a llamar el índice, ¿sí? Entonces, esa es, dejen ver qué número, 1.41, definición 1.41. Entonces, definición 1.41. Definición 1.41. ¿Qué dice esa definición? Sea G un grupo. G un grupo. Y tomamos S, un subgrupo de G. ¿Sí? Entonces, el índice de S en G, entonces, el índice de S en G y denotado como, ¿qué denotado? Por, así, corchetes G, dos puntitos S, es el número de clases laterales derechas de S. Es el número de clases laterales derechas. Derechas. ¿Sí? El número de clases laterales de G. Es decir, ¿quién va a ser el índice del subgrupo S en el grupo G? Va a ser por definición la cardinalidad de R, donde R es el conjunto de todas las clases laterales derechas y que por lo que acabamos de mencionar, también se puede definir como la cardinalidad del conjunto de todas las clases laterales izquierdas, ¿no? ¿Sí? También se puede definir como el conjunto de la cardinalidad, como la cardinalidad del conjunto de todas las clases laterales izquierdas. ¿Sí? Ok. Y entonces tenemos esa definición y este numerito va a ser importante siempre, el índice de un subgrupo en el grupo G. Y tenemos una definición 1.42. 1.42. Entonces, dado un grupo G, sea G un grupo, entonces el orden de G, el orden de G, que lo denotamos, el orden de G, denotado por, o sea, el número de elementos de G, lo vamos a anotar así, es el número de elementos de G, ¿no? De elementos de G. ¿Sí? Puntito. Es el número de elementos de G. Ok. Entonces, como ejemplo de esto, hagamos lo siguiente. Ejemplo. Entonces consideramos G igual a S3.
el grupo de permutaciones con 3 elementos, S, el subgrupo que solamente tiene la permutación identidad y a la transposición 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el índice del grupo S en el grupo G? Es decir, ¿cuál es el número de clases laterales derechas, ¿no? Entonces, si regresamos casi al inicio de esta clase, vimos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos que todas las clases laterales derechas son solamente esta y esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, entonces el índice de el subgrupo S en S3 es 3. ¿Sí? Entonces en este caso es 3. Y notemos también qué pasa y cuál es la cardinalidad de S. La cardinalidad de S pues solamente tiene 2 elementos, ¿no? Entonces la cardinalidad de S es igual a 2. Entonces notemos qué pasa la siguiente relación. ¿Qué es la relación que pasa? Que 6, que es la cardinalidad de G, ¿sí? Este 6, que es la cardinalidad de G, del grupo G. Sabemos que S3 tiene 6 elementos, ¿no? Es exactamente el índice de subgrupo S por la cardinalidad de S, ¿no? Este es 3 y este es 2, ¿no? Entonces 3 por 2 me da 6, que es exactamente la cardinalidad de G. Y eso es exactamente el teorema de Lagrange. Lo voy a enunciar y lo demostramos la próxima clase. Y ese es definición por teorema 1.43. Entonces, teorema 1.43. Y es el teorema de Lagrange. ¿Y qué me dice este teorema que es súper importante? Me dice lo siguiente. Entonces, sea G un grupo finito. Un grupo finito. Y S, un subgrupo de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cardinalidad del subgrupo S divide a la cardinalidad del grupo G y además pasa lo siguiente, que la cardinalidad del grupo G, que la cardinalidad del grupo G es exactamente el índice del subgrupo S en el grupo G por la cardinalidad del subgrupo S. ¿Sí? Entonces ese es el teorema de Lagrange que, como dije, vimos que este fenómeno pasaba, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Y este fenómeno, pues es algo más general, que es esto, cada vez que tengamos un grupo finito. Sí, entonces la demostración de este resultado lo haremos en la siguiente clase y nos vemos en el siguiente video.